gestantes, bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén viendo. Estamos ahorita con Evelyn Rubí Acosta, quien imparte el taller de actuación aquí en El Embarcadero. Y pues el día de hoy nos tocó entrevistarla. Pero a ver, platícanos un poquito de ti. ¿Tú eres actriz? Bueno, soy actriz, tengo ya 14 años que comencé, se pasa el tiempo bastante rápido. También soy productora, soy directora, estoy dirigiendo una obra que vamos a estrenar finales de junio, julio, que es El Tío Vania de Anton Chekhov, es una adaptación. Y bueno, me muevo en eso, en la cuestión artística. Ok, 14 años. ¿Y tú eres licenciada en artes escénicas para la expresión teatral? Aquí de la UDG. Sí, mi formación ha sido variada porque primero entré a una academia de artes escénicas que se llama AVE Talento Formación Artística. Era una academia para teatro musical. Ahí estuve 3 años y medio. Luego entré a la Escuela Cubana con Raúl Jesús. Con él estuve 6 años preparándome. Él tiene la técnica nata de Stanislavski, los rusos. Y luego, bueno, preparación de talleres y demás, pero después entré con Garzaniti. Yo diría que estos dos maestros, independientemente también de los otros maestros que me tocaron en la escuela que yo estuve, estos dos maestros son los que más me han formado en cuestión pedagógica y actoralmente. Entonces, el Raúl Jesús González, el cubano, Rafael Garzaniti, y ya después entré a la UDG y pues saqué la licenciatura de artes escénicas para la expresión teatral. Ok, fíjate qué curioso. Ahorita, antes de comenzar la entrevista, Evelyn y yo platicábamos y yo le contaba un poco sobre mi primer profesor de actuación. Lo mencionaba hace un poquito, que te decía que más que nada fue director de un programa de radio y también era cubano. Saludos a Wichi, ahí sí en la entrevista. Te voy a etiquetar para que la veas y veas que me acuerdo de ti. Pero bueno, y entonces, ¿cómo decides tú entrar a esta primera escuela hace 14 años? ¿Cómo descubres tu pasión por la actuación? Ay, mira, son muy bonitos recuerdos. Yo cuando estaba chiquita, creo que ya es un cliché decir que comenzó desde que uno estaba niño, pero mi pasión por el teatro sobre todo era desde que estaba niña. Entonces cuando estaba chiquita en los eventos de la familia, las reuniones se hacían en mi casa. Y entonces yo le decía a mi hermano y a mis primos, hay que hacer una obra de teatro. Y entonces la organizábamos. Y entonces, no sé, en Navidad, por ejemplo, con lo que teníamos, yo le decía a mi hermano, tú eres Santa Claus, y entonces yo soy el niño que pide los regalos, y ahí armábamos una historia así toda improvisada. Y luego los vestuarios, íbamos al closet de mi mamá y sacábamos cosas de mi mamá o de mi papá. Y yo recuerdo, ¿sabes? Que, por ejemplo, poníamos sillas y con las corbatas de mi papá eran los renos, una funda de almohada eran los regalos. Y ahí, en cada fiesta hacíamos una obra de teatro, invitábamos a los vecinos, a mis primos, había un primo que siempre decía, ay, yo dirijo, y así, ¿no? Entonces, era algo que a mí me parecía jugar. ¿Y a ti qué te tocaba hacer? ¿Tú actuabas siempre? Yo actuaba. Ok, la protagonista. No, pues nos poníamos de acuerdo, pero era algo que nació desde que estaba niña, y ya cuando iba por la prepa, yo no pensé que fuera a estudiar artes escénicas. Ya cuando iba por la prepa, yo vivía en Veracruz y mi prepa estaba en el centro y enfrente está la Casa de Cultura de Veracruz. Entonces yo iba caminando hacia la prepa, iba con mi mamá y le digo a mi mamá, vi un letrero que decía taller de teatro principal de Veracruz. Y entonces lo vi así como de reojo y me seguí caminando y luego, espera, y lo volví a ver, taller de teatro de Veracruz, decía que era los sábados y entonces me emocionó mucho. Entré a pedir informes y le dije a mamá, me quiero meter, y mamá, ay, sí, como que no creía que me fuera a meter, pero pues en ese entonces, si yo le pedía el curso, creo que sí, o sea, iba a aceptar que estuviera en el curso, y entramos a pedir informes y me dijeron que fuera el siguiente sábado. Pues era algo que me emocionaba tanto, pero me ponía tan nerviosa y me daba mucho miedo,
que cuando llegaba el sábado, yo decía, ya es el sábado, estoy lista como para prepararme y todo y llegar a la clase, y me daba mucho miedo y no me iba. Entonces me quedé ahí ese sábado pensando en si ir o no, y no fui. Al siguiente sábado, lo mismo, y como que lo medité muchísimo y me daba mucho miedo. Era algo que me llamaba tanto, no sabía por qué, pero me daba mucho miedo y tampoco fui. Hasta el tercer sábado, ya la tercera es ¿Te la vencida, animaste? fue cuando dije, voy a ir y ya. O sea, este miedo lo voy a hacer a un lado. Me animé, entré al curso, me dijo el director, en ese tiempo Ezequiel, era un chileno, me dijo, pues ahorita ya vamos a estrenar un proyecto que tenemos, él cada 6 meses hacía un mini taller de teatro y luego hacía una puesta en escena. Entonces me dice que ya estábamos como al mes de estrenar, ya todo, tenía el reparto y todo, me dijo que si quería regresar después o si quería tomar el curso, pero yo iba a estar de oyente, viendo nada más, ¿no? Y yo le dije que sí, yo me pasé y cuando veía a todos actuando, a mí me emocionaba mucho. Me aprendí el texto de todos. Entonces, cuando faltó una chica, desgracia de ella, me dijo, oye, pásale, ¿te lo sabes? Tenía 2 personajes, ella dobleteaba personaje. Y cuando empecé a actuar, yo sentía que me llenaba. Y ya, el director luego me dijo que me iba a dejar ese personaje. Ella se quedó con uno y a mí me dejó un personaje que en toda la obra decía que era Pancha. O sea, Ok. era una obra de la independencia de México. Y entonces ella decía, era una exconvicta, y entonces las liberaba el cojo, y entonces ella decía, yo soy Pancha, y ella es mi prima. Era lo único que decía en toda Ok. la obra, y yo quedé maravillada. Hicimos la puesta en escena, y desde ahí me enamoré del teatro, dije, yo quiero hacer esto para toda mi vida. Entonces, ya después investigué, vi que podía estudiar y todo, pero fue ahí como mi indicio, ese Ok. toparme con ese curso y tener mucho miedo a entrar. Oye, ahorita que platicas lo del miedo que te daba entrar, no sé si has visto la película de Billy Elliot. Sí. Bueno, me tocó que yo también soy de los dejé, pero ya lo habíamos platicado, pero yo hice un año en la Universidad de Sonora y cuando entras, bueno, por lo menos en mi generación nos ponían esta película, Billy Elliot. Entonces, no sé si recuerdas el final cuando Billy, aquí hay spoilers, lo siento. Quien no lo ha visto, aquí pases esa parte. Al final, cuando a Billy lo aceptan y le dan la notificación, creo que le llaman por teléfono y él se pone a llorar. O sea, porque le entra mucho miedo y como que, no lo sé, o sea, cada quien piensa lo que quiere, puede que él no se sienta como capaz de cubrir pues esa parte. El caso es que yo recuerdo muy bien que nos decían, es que si ustedes no se sintieron así, es porque realmente no están dimensionando lo que pueden ser capaces de hacer. Entonces, como que es como esta deuda contigo mismo de, ok, lo voy a lograr, lo voy a hacer lo que tanto me gusta, pero ¿qué pasa si no lo hago tan bien como quisiera? Es como ese miedo a fallarte a ti mismo, un poco por ahí, o ¿a qué crees que se deba tú? Yo pienso que desde muy niña yo quería ser actriz y en mi familia había un tabú con la cuestión artística. Entonces, creo que yo pensaba que no era para mí. Ok. Entonces, yo creo que tal vez en el fondo sabía que sí quería y que sí quería hacerlo y que quería dedicarme a eso toda la vida, pero yo pensaba que tal vez mi familia no le iba a ver bien. Que claro, cuando yo le dije a mis papás ya, yo quiero dedicarme a la actuación y quiero ser actriz, mis papás dieron el grito en el cielo y creo que nos ha pasado a muchos actores. Al final me apoyaron, pero siempre con la cuestión de, pero estudia otra carrera, pero de esto no vas a vivir, y con un montón de prejuicios que se tiene de esta carrera. Entonces, creo que fue eso, saber que es algo que yo quería tanto desde niña y que cuando estuve ahí lo corroboré. Entonces es tanto miedo a algo desconocido. Y ahí, hablando del miedo, pues yo quisiera compartir esto de que cada vez que tengas miedo es bueno identificar el miedo, pero saber qué haces con él. O sea, láncense a hacer las cosas que quieren a pesar del miedo. O sea, creo que eso es lo que forma nuestro carácter
y es lo que yo tomo de esa anécdota, ¿no? Que a pesar de eso lo hice y me he encontrado en el arte. Y aprovechando, sumando, ya que estás en este punto de reflexión, yo quisiera que compartieras algo a todas aquellas personas que ahorita, pues a lo mejor no han decidido si es a lo que se quieren dedicar o lo están pensando. Y el arte en general, ¿qué consejos podrías darle tú al encontrarse, pues a lo mejor con una familia que tampoco comprende al 100% el arte como vocación, ¿no? Sino que lo ves más como un hobby? ¿Qué consejos les darías tú para que no se echen para atrás? Simplemente que si quieren hacer algo, que lo hagan pese a todo lo que tienen en contra y principalmente el apoyo familiar. Es muy importante para algunos la familia y si ese apoyo no está, creo que uno sí se siente tal vez que algo le falta, pero que si quieren hacerlo y de verdad con cualquier cosa, incluso no puede ser la cuestión actoral, pero que se lancen pese a todo y se arriesguen a hacerlo porque hay un dicho, el que no arriesga no gana, y yo sí lo creo, o sea, te arriesgas y igual puede que no te funcione a la primera, pero yo pienso que si eres persistente, sí se logra, sí se logran las metas y ese es el consejo que yo les daría. Y justo lo que tú mencionas es muy importante, como tú dices, en cualquier cosa. O sea, en realidad tomar una decisión es arriesgarte, Siempre. sea donde sea artístico o no, ¿no? Entonces, más bien es como el tabú que existe alrededor de las artes. Mira, yo soy una persona muy miedosa, o sea, yo todo me da miedo. Eh, entré a una escuela de Kung Fu y me aterra, o sea, pelear. Yo estoy temblando cada vez que voy a pelear, pero ahí estoy y hice una obra en danzar y en telas y me aterran las alturas. Pero eso, el enfrentar esos miedos me ha superado como persona y me da cuenta, o me doy cuenta de que yo soy capaz de hacer cosas que no creía, ¿sabes? Y también se enseña el tener miedo. Mi papá es una persona que ha sido muy miedosa. Espero que no escuche esto. Pero él se frena ante el miedo. Le da miedo y prefiere prever, que es bueno prever, pero no hacer las cosas. Entonces creo que es una diferencia mía que yo tengo con mi padre y que yo he visto de él que él se ha frenado mucho por la cuestión de hacer algo por la cuestión del miedo. Y yo no, yo en ese aspecto sí me da miedo y pues ni modo, me voy temblando, pero Pero me lo voy. haces. Sí, Oye, y hablando del tema del miedo, quisiera entrar un poquito más a cómo abordas las diferentes problemáticas o las enseñanzas a tus alumnos. Por ejemplo, el miedo escénico. ¿Alguna vez se ha acercado contigo algún alumno de tu taller que te ha dicho, sabes qué, maestra, yo tengo mucho pánico escénico, o que tú lo hayas detectado? Y si es así, ¿cómo les has apoyado tú? ¿Qué técnicas o qué herramientas se ven en tu taller para todas aquellas personas que dicen, sabes qué, Evelyn, a mí me llama mucho la atención, quiero estudiar teatro, quiero estudiar actuación, pero no, simplemente no puedo, me da un pánico escénico, un miedo? bueno, para empezar, una persona, un ser humano está lleno de inseguridades, tal vez de traumas de la infancia. Hay quienes tienen más trabajadas sus inseguridades que otros o sus traumas, pero cuando uno va a actuar todo eso se refleja y ahí viene el pánico escénico. Es una cuestión de inseguridad. ¿Y qué puedo hacer ante eso? Lo que yo hago primero es enseñarles la técnica de la actuación les va a dar herramientas. Yo no les voy a prometer que se les va a ir el miedo cuando salgan a escena o cuando hagan una película. Creo que el miedo es algo que está latente en nuestras vidas, que hay que reconocerlo, pero la técnica ayuda mucho. O sea, no es lo mismo que un actor entre con mucho miedo a escena y no tenga preparado su personaje, tenga deficiencia en cuanto a la técnica actoral, la cuestión de la voz, que no se le escuche, a que pese a ese miedo recuerde todas las herramientas que les voy a enseñar para la clase de actuación y cómo formar un actor y eso les dé tablas estando en el escenario pese al miedo que tienen, porque yo hasta la fecha tengo 14 años que comencé en esto y desde entonces que hice mi primera obra no he dejado de estar en las tablas cada vez que voy a salir a escena
yo siento el nervio en el estómago y me da emoción, pero a la vez vienen todos los males, porque cuando uno tiene miedo se preocupa así de todo, y si me pasa esto, y si me equivoco, y si no sé, me da un ataque, o piensas mil cosas malas, que ya luego sales y mientras estás en la escena se va quitando. O sea, la técnica te ayuda a lidiar con el miedo. Entonces, hay que lanzarse. El miedo va a estar, hay que arriesgarse. Yo he sido una persona, como ya lo comenté, muy miedosa, entonces hay clases, por ejemplo, que son específicamente para desinhibirte y soltarte un poquito y qué, si te equivocas, qué, porque la gente también tiene miedo a equivocarse y en las clases precisamente un laboratorio, un taller de teatro es para eso, para equivocarte, aprender y estar viendo qué de lo que estás haciendo te sirve a ti para actuar, porque cada persona va a tomar la actuación de una forma distinta, porque el actor trabaja con su cuerpo, trabaja con sus emociones, trabaja con su voz, trabaja con toda su historia de vida y entonces todas esas herramientas que tiene cada persona van a ser puntos diferentes a trabajar para cada uno. Entonces ahí sí yo como maestra me especifico en lo que le falta a cada uno, o sea un actor profesional para ver qué le falta para que él pueda crecer, o sea un actor que está iniciando para darle herramientas actorales. Pero es eso, tienes miedo, hay que lanzarse. Ok, y tú mencionaste bastante ahorita la palabra técnica. Y justamente también hablando de actores profesionales, a lo mejor si nos están viendo personas que ya conocen un poquito, ya han tenido un encuentro con el teatro, con la actuación, que nos mencionaras cuál es el método de enseñanza o las técnicas que tú utilizas o se imparten en tu taller, o por lo menos en cuáles tienes tú las bases, ¿no? Yo tengo la base completamente es stanislavskiana. Mi maestro cubano me enseñó la técnica de Stanislavski. Ya de ahí la técnica stanislavskiana se pule. Hay varios teóricos pedagogos que sabemos que Stanislavski en vida solamente publicó pocos libros, los demás se publicaron cuando él ya había fallecido, de sus escritos. Entonces hay libros que todavía están incompletos de la técnica y, por ejemplo, alguien que tomo mucho como referencia es Raúl Serrano, que tiene todo el método de la conducta conflictiva. Entonces, me enfoco principalmente en las bases que dejó Stanislavski, pero esas bases tienen variaciones con otros pedagogos como Raúl Serrano, Meissner, Estela Adler, entre otros. Entonces, en mi clase, yo lo primero que hago es una relajación del cuerpo y preparar el cuerpo, activarlo para empezar a trabajar, soltar todo lo que tenemos, porque siempre estamos cargando muchas cosas, dejarlas a un lado y empezar a trabajar, estar relajados del cuerpo, de la mente, para ponernos un personaje encima. Para empezar a crear. Ok. ¿Cuál es alguno de los más grandes desafíos a los que te has enfrentado? Bueno, antes de esa pregunta, ¿cuánto tiempo tienes tú dando clases? Empecé en el 2016. Ok. 7, 18, 19, 20, 21, Yo te me 22. estaba contando. 7 años. 7 años ya. Ok, entonces de estos 14, se podría decir que ya tienes la mitad que tú te lanzaste a enseñar a otras personas. La pedagogía me busca. Mi mamá es maestra de otra área, es maestra de matemáticas, pero ella se me hace muy curioso que daba clases cuando estábamos en su panza. Entonces siento que mi mamá tiene una vocación a la pedagogía, es muy profunda, ¿sabes? Hay una conexión por ahí entonces. Sí, y entonces siento que nos los heredó. Entonces, desde que estaba en la escuela, en la primaria, yo cuando mis amigos no entendían algo, yo les explicaba y yo era la maestra. Entonces, algo de talento, de donde estudié artes escénicas la primera vez, y me ponen a dar clase de actuación para niños, me ponen a dar clase en secundaria, me ponen a dar clase en el kinder, o sea, vi varias áreas y claro, al mismo tiempo una formación pedagógica que estuve llevando con algunos maestros, más también lo que se hace un poco de la SEP, donde compartes la cuestión pedagógica con los otros maestros.
juntas de consejo técnico que a veces son muy largas, pero sí son necesarias y se ayudan. Entonces ahí fue cuando empezaba a dar clase y me gusta, o sea, lo disfruto y siento que es algo que traigo de una cuestión de mi madre, ahí, la pedagogía. Ok, y entonces en estos 7 años, ¿cuál es o cuál ha sido puntualmente como el mayor desafío a los que te has enfrentado? Lo primero es que creo que sentía que toda la información como actriz lo tenía en el cuerpo y aquí en la cabeza. Entonces, poderla impartir ya es otra cosa. Una cosa es ser un actor y otra cosa es ser un profesor y llevarlo a cabo. Entonces, mi primer desafío, la primera vez que di clase, eso fue a lo que me enfrenté. Claro, porque digamos, ¿Cómo tú entiendes la saco información. esto? ¿Cómo enseño esto? Sí, o sea, la entiendes para ti, Ajá. pero ¿cómo se le explicó el otro, no? Sí, no es lo mismo practicarlo allá enseñarlo, ya conlleva otras cosas. Ahora, empecé a dar clase a niños. Era un kinder, niños de 3 años, de 3 a 5, a 6. Era nivel primaria y secundaria. Ya ahorita ya doy también a adultos, ya no hay límite de edad, pero cuando yo inicié eran esas etapas. Entonces, no era lo mismo dar una clase para un niño de 3 años que para dar a una persona de secundaria, no, ni para un adulto. Cada persona tiene, por ejemplo, los niños tienen ya cierta psicología y hay que adecuar la clase a un poco jugarla más. A los niños todo se juega, tenemos que sensibilizar más a los niños. Los niños todavía no están con que, ay, sí, yo quiero ser actor. Más bien los niños que toman clases de actuación los mandan sus papás. Son pocos los que sí dicen que desde niños ya quieren ser actores, pero hay otras cuestiones con su crecimiento, su psicología, que también yo no puedo transgredir, o sea, lo abordo más a modo de juego. Los de primaria ya crecieron más, ahí ya deciden, pero me parece muy curioso que a los niños de primaria, a los niños en general, a veces la gente los quiere tomar como si no pensara porque son niños y no son personitas muy inteligentes. Claro. Que ahí hay que desarrollar, están creciendo, van hacia una etapa de la pubertad, entonces hay que enfocar la clase para ellos. Los adolescentes, otro caso, pero ya cuando son adolescentes, ya la mayoría ya van más enfocados a que quieren ser actores, los que entran a mi clase, pero es otra manera de adecuarlos. Ya, ahorita yo me enfoqué en un curso de niños y en un curso de adultos. El de niños terminó hace ya unos meses, el de adultos es el que estoy trabajando y con ellos, ¿qué hay que hacer? Es volverlos a ser niños, porque el niño se compromete con la situación cuando está actuando, entonces el niño, si tú le pones una pelea de espadas, te va a hacer la pelea de espadas con toda la fe escénica, y él se la cree, si ve el monstruo, lo imagina y se lo cree ahí. Claro. Y el adulto le cuesta eso, le cuesta imaginar y entonces todo le da pena y, sí. Es al revés, ¿no? Es hacer los niños. De hecho, eso decían Stanislavski, hay que actuar como si fuéramos un niño, pero a eso se refería. Incluso si tú ves a los niños jugando en el parque, o sea, es un nivel de compromiso de que, ¿verdad? Sí. Si él te dice, ay, te di con mi espada, el otro niño se avienta y es como, ah, no, pues ya me mató y se muere y se queda ahí tirado y se hace el muerto. O sea, se comprometen a ese nivel, ¿no? Con el juego. Así es, sí. Ok. Entonces, regresando a la pregunta, te decía yo, ¿cuál es como la mayor dificultad? Podrías decir que, en resumen. En resumen, adecuar la técnica de la actuación a cada etapa del ser humano, o sea, a los niños, a los adultos, eso es creo que lo más difícil. Ok. ¿Ustedes ven o abordan en algún momento la improvisación? Y con la improvisación me refiero a, hace un momento decías, el equivocarnos, ¿no? Entonces, creo que ambos sabemos que es imposible que nunca te equivoques en alguna función y pues al momento en el que alguien comete un error, sobre todo si es un compañero, pues toca pues improvisar, ¿no? ¿En tu taller se ve algo sobre eso? Sí. Hay que aclarar que la técnica de la actuación es una técnica específica y hay clases específicas para la improvisación.
Ya, yo lo que reviso en mi curso es la técnica realista, el realismo psicológico y la conducta conflictiva, tal cual es la metodología actoral y es como un actor se puede formar, eh, como es la formación actoral que te pide Stanislavski, que te pide Raúl Serrano, estos teóricos, y ya de ahí puedes hacer cualquier otro género. Entonces, la técnica, en mi clase no vemos tal cual improvisación, o sea, hay clases específicas para ver improvisación. Sin embargo, dentro de la técnica, sí hago algunos juegos de improvisación para que se vayan soltando los actores. Si, por ejemplo, veo que me toca mucho principiante en un curso, es importante que el actor aprenda a improvisar y que se suelte en eso. Entonces, dependiendo lo que necesite los alumnos, es si yo voy enfocando la clase a que sea de ciertas clases que vayan enfocadas a la improvisación y otras no. Para lo que siempre requiero improvisación es cuando vamos a explorar las escenas. Necesito que el actor se preste y tenga la disponibilidad para estar en el aquí y el ahora, estar escuchando lo que recibe del otro personaje y si el otro personaje le cambia el texto, él tenga la habilidad de improvisarlo también. Como tú dices, si se equivocan en plena función o en algún ensayo, pues no vamos a parar y no vamos a decir, me equivoqué otra vez, Sí. ¿verdad? Entonces, ahí lo que se hace es resolver y eso ya es un punto de partida a la improvisación. Eso sí lo trabajo, pero no es un curso específico a eso. De improvisación, sí, claro, porque, bueno, para los que nos están viendo, pues en efecto, o sea, la impro incluso es hasta una manera de hacer teatro, ¿no? Incluso Sí, hasta hay se puede funciones. presentar, exactamente, hay funciones. Pero más bien en tu taller, en el taller de Evelyn, se aborda más como herramienta para resolver, ¿no? Ajá, así es, para Ok, resolver. perfecto. Y voy a cambiar un poquito de tema, ya que hablamos un poquito de cómo constan tus clases, de cómo es tomar una clase de actuación aquí en el Embarcadero, para que se den una idea. Pero te voy a preguntar, ¿cuál es tu obra de teatro favorita o tu película favorita o una y una y por qué? De películas no tendría específicamente una favorita. Me gusta mucho el Joker de Joaquín Phoenix. La última, ok. La última. Aunque no tiene nada que ver ese Joker con el cómic, ya lo sabemos, pero su creación actoral es bastante buena. O sea, ahí respeto su trabajo como actor. Él cambió, no solo hizo una caracterización de personaje bien hecha y realista, sino que cambió también su cuerpo, se adentró tanto, estudió mucho el personaje, que hizo que el público, pese a que fuera un personaje, un asesino serial, digámoslo así, que sintiera empatía con él. Entonces, hizo un trabajo bastante bueno de actuación, lo admiro mucho y por ende pienso que es una de mis películas que yo la veo y es como una masterclass de actuación. Ok. Esa me gusta mucho, tengo otras que me agradan. Ya va a salir la 2. Sí, ya va a salir la 2. Hay que verla y ya después veremos cómo está, ¿no? En cuanto a teatro, el teatro lo disfruto muchísimo, entonces hay varias, pero creo que mi favorita sería La Gaviota de Anton Chekhov, precisamente porque es un clásico que tiene una psicología compleja. A mí me encantan los retos actorales, entonces cuando hacemos un reto nos ayuda a crecer. Entonces, para empezar, pienso que es un reto actoral, es una obra bastante compleja, pero trata de artistas, de actores. Claro. Y la protagonista sueña con ser actriz y me gusta muchísimo que tiene una transformación. Es una joven que tiene esta idea de que va a ser actriz, quiere ser como el otro personaje, Arcadina, que es famosa, una tipo María Félix, y ella quiere ser como ella, una diva, pero se da cuenta que el arte conlleva más cosas. Entonces, una persona que ya se dedica a esto, al arte, no solo es el glamour. Algunos actores que son muy buenos ni siquiera ni siquiera son divos, ni siquiera son reconocidos, sino que ya es un compromiso contigo, un estilo de vida,
y ella aprende muchas cosas, se fractura, pero aprende muchas cosas. Y hay un texto muy bonito que yo me quedo con eso y que digo, sí soy. Y por eso creo que es mi favorita, donde Nina, la gaviota, dice al escritor, le dice, ¿sabes? Yo pienso que nuestras vocaciones, tanto escribiendo como representando, lo importante no es la realización de los sueños ni la gloria. O sea, refiriéndose a que no importa que seas estrella o no, sino tener una vocación realmente que te nace del corazón, sino lo importante es saber resistir. Ok. Y entonces es una carrera que cuando la llevas a cabo, te das cuenta que una carrera artística es de resistencia también, es compleja, o sea, no hay que prometer, ay, sí, te va a ir muy bien, te vas a hacer famoso. Hay gente que sí se hace famosa, hay gente que igual tiene mucha suerte, como Yalitza, y ya de ahí ella empieza una formación actoral, por ejemplo, Yalitza Aparicio, pero hay casos contrarios, ¿no? Y es eso, o sea, si realmente es tu vocación, yo pienso, o sea, el arte te enseña mucho, a mí me ha enseñado muchísimo y por eso es mi favorita. Ok, es muy buena. De hecho, te iba a decir, es muy de los de teatro, pero creo que cuando, no sé, no es de esas obras, por lo menos creo yo, que cuando alguien no está tan relacionado al teatro, la ve y la reconoce, como los que somos de teatro, ¿no? Porque es un clásico. O alguien que lea teatro. Ajá, exactamente, o alguien que le guste, disfrute de leer teatro. Ajá. Pero si alguna vez tienen la oportunidad de ir a verla, es una obra en realidad muy buena que puede aplicar para muchas cosas, ¿no? Como decíamos hace un momento, ¿no? O sea, nosotros nos identificamos porque habla del arte, pero en sí habla de las vocaciones. Aborda bastantes temas, ¿no? Sí, recordar que siempre el teatro o las películas es una cuestión que toma un fragmento social y lo presenta. Ya de ahí tú sabrás qué tomas de ahí, pero hay muchos temas que se mueven dentro de la obra y es eso, representar un poco de lo que está pasando cuando hacemos teatro en este caso o cine, cuando representamos estas historias y las encarnamos. Okay. Voy a agregarte algo. Ahorita hablando de estas historias, de lo más interesante que me parece de ser actor es que te pones en los pies del personaje. O sea, te estudias el personaje, te comprometes con el personaje, pero un actor puede hacerla de todo. O sea, un poco lo que dice Meryl Streep, que es lo que más le gusta de ser actriz, que una vida de actor tú puedes ser un doctor, tú puedes ser un psicólogo, tú puedes hacerla de todo un poco y vivir lo que estaría viviendo esa gente en tu construcción, claro, Sí. dentro del juego, de la fantasía, porque también te diviertes, también lo haces por esta pasión y por diversión, pero es ponerte en esos zapatos y hacer un poquito de todo. Es muy bonito eso. Ay, me dejaste sin palabras. Me gusta mucho como lo explicas, porque pues, obviamente no puedo evitar como identificarme, Claro, eres actriz también. pero aparte, no sé, o sea, ya habíamos platicado de otras cuestiones, pero que no, creo que nunca habíamos hablado como tan a fondo de esta pasión en conjunto. Ajá, entonces, pues no sé, de repente sí me sorprenden muchas cosas que no me esperaba. O sea, que hablaras con esa pasión, pues. Y regresando ahora sí como a tus clases, con toda esta información, ¿qué se te viene a la mente como algún consejo que tú le hayas tenido que dar a algún alumno y que tú digas, ay, qué buen consejo di, la verdad? Ay, sí tiene uno, qué bueno. Vi tus ojos y dije, sí tiene uno. Lo pensé, pero es un consejo que me dio mi primer maestro Ok, entonces fue más bien que te lo dieron a ti. Y yo tú eres la alumna. Y yo se lo he dicho a algunos de mis alumnos. Ok. Que hay diamantes que están en bruto en la vida, ¿no? Encontramos diamantes en bruto y para que brillen se tienen que pulir. Y dentro del proceso de pulimiento sufre a veces otros procesos tal vez de ciertas rupturas, pero termina siendo un diamante brilloso. Entonces, yo lo veo esto como la cuestión artística y pedagógica, que si hay una persona que tiene esta pasión por el arte, puede ser ese diamante en bruto que necesita tomar las clases y necesita pulirse para después ser
un buen actor, ¿no? Entonces, Okay. en la vida creo que puede aplicar para, no solo para la actuación, para otras cosas, pero creo que tal vez a mí eso cuando me lo dijeron en su momento tomó mucho significado, no sé si a los que escuchan o si a ti te tome significado, pero es eso, hay que pulirnos con eso que nos apasiona para crecer en ello. Sí, lo pienso, digo, nunca había yo como contemplado para mí es como en las películas de que están excavando, sacan un diamante y tú ves ya el diamantito pues todo pulido, pero en realidad no es así, ¿no? O sea, el diamante puede venir incrustado en una piedra y entonces hay Hay que que... pulirlo. Y ese proceso puede ser muy difícil, o sea, Es un porque... proceso que, digo, cada quien lo vivirá dependiendo su subjetividad, sus vivencias, pero sí, algunos puede ser más difícil que otros, sí. O Okay. sea, puede ser tanto, tal vez a alguien no sea tan difícil, a algunos sí, pero es eso, es pulir ese diamante que son, básicamente. Ok, muy bien, todos somos diamantes. Este es el consejo. Mm, Tú que has estado estos últimos 7 años también educando y dando clases, ¿piensas que ha cambiado no solamente tu técnica y tu manera de dar clases, sino en general? Y no hablo solo de Guadalajara a lo mejor, sino que conforme ha avanzado, no sé, con la llegada de la tecnología, con las redes sociales, ¿algo ha cambiado, ha mejorado, ha avanzado la enseñanza en materia de la actuación? Tu pregunta engloba como muchos puntos. Lo primero es que la actuación es algo muy nuevo. O sea, tomando en cuenta que las matemáticas se estudian desde hace muchísimos años, millones de años, eh, la actuación es algo que empezó como pedagogía, como una formación actoral. El primer pedagogo, por decirlo así, de la actuación que empezó con una técnica, una metodología, que sería la palabra adecuada, sería Stanislavski. Entonces, fue de 1800, de finales de 1800 para acá, tomando en cuenta las otras licenciaturas, por ejemplo, las lenguas, como comentaba, las matemáticas, otras que ya tienen mucho tiempo. Entonces, se puede decir que es una profesión, una enseñanza de esta profesión que es muy nueva. Entonces, todavía hay muchas cosas que faltan descubrir. No hay esta técnica que te diga, esta técnica es la certera. La única. Exacto, ahí sí falta estudio. Sin embargo, desde que era la comedia del arte, ya empezaba a haber cierta técnica, ya se empezaba a estudiar, los que hacían la comedia del arte. En Italia, ellos ya tenían una metodología para ese aprendizaje, se formaban aprendían dialectos, aprendían acrobacia y se formaban en esto para poder hacer la comedia del arte, pero no era una escuela como tal, una formación parte de Stanislavski hasta acá. Entonces es muy nueva. Sí ha crecido esto de las redes sociales y la pandemia. Creo que la pandemia nos amplió mucho el horizonte para poder entrar más con las redes sociales, y hay maestros de actuación que son muy buenos que dan clases por Zoom, por ejemplo. Entonces nos abrió estas puertas que no las teníamos antes y que ahora tú, si quieres tomar clases con un maestro en Italia, lo puedes hacer, Claro. ¿no? O sea, entonces eso nos conecta más. Entonces sí nos ha ayudado las redes sociales, sí ha avanzado, pero te digo, todavía es algo que es muy nuevo. Va a seguir cambiando. Va a seguir cambiando con el tiempo, obviamente. Y de verdad, como maestra, espero que hay este dicho que dice, el alumno supera al maestro. Ok. Entonces, Sí. que todas estas personas que yo les estoy enseñando a actuar, que sean mejores que yo, y entonces, en dado caso, si se hacen profesores, pues que sean mejores profesores y que vaya evolucionando también. Hay que recordar que el actor no solo es el cuerpo que está actuando, sino que también tiene que nutrirse intelectualmente y leer muchas obras, leer mucho de teóricos, porque también un actor es culto, y creo que hay escuelas donde a veces falta que te lo inculquen, ¿sabes? Y no se tiene que perder la cultura del actor, porque digo, hay mucho tabú en esto, ahí tenemos ciertos actores que no son tan cultos,
pero hay otros que sí, y es algo que se tiene que fomentar, y un actor es muy inteligente. Tiene que conocer de todo. Tiene que conocer, sobre todo también de historia, un poco de psicología, saber analizar un texto, eso también lo vemos en mi clase. Y es que indudablemente, si un actor, porque, bueno, no podemos negar que hay gente que trae como que un talento innato o de repente gente que perfecciona mucho su técnica. A lo que voy es que al momento en el que empiezan a obtener papeles diversos, indudablemente vas a empezar a conocer y a profundizar como de tus personajes. Digo, si verdad tú los estudias, te toca interpretar, no sé, un doctor, te vas a meter un poquito en el mundo de los médicos y luego te toca interpretar ya del otro lado un piloto de avión. Te vas a meter un poquito con su lenguaje, entonces, por más que tú le saques la vuelta, terminas empapándote de información que pues termina siendo como cultura general, ¿no? Ahorita que mencionas eso, sí, es muy importante, termina siendo cultura general porque tienes que estudiar el personaje que vas a hacer. Sobre todo, algo muy importante para los actores es la observación, autoobservarse a sí mismos y también observar a los demás, porque los mejores personajes están en la vida diaria. Entonces, si vas a ser un doctor, es importante que observes, que leas, te investigues, te nutras de eso y ponerte en los pies del doctor. Ahora, te digo que es muy interesante porque hay una cuestión aquí que es donde dicen, ¿eres actor del método o no? Está erróneo porque el método se refiere a si viene del método de Stanislavski. Pero cuando se dice aquí, eres actor del método, es que si tú si tú te vas a entregar tanto al personaje que vas a terminar siendo el personaje. O sea, si en escena te toca golpear a alguien, lo vas a golpear de veras porque eres del método. Si te toca hacer un abogado, te vas a ir a meter a pedir trabajo y ser abogado. Si te toca ser una prostituta, irte a ser una prostituta, digo, eso no. Para eso se estudia la técnica, no es necesario llegar a esos extremos ya, independientemente de la persona, de cada actor, tiene su libre albedrío y si lo quiere hacer, adelante, pero eso no es la técnica. O sea, para eso hay técnica actoral y para eso se utiliza mucho la observación. Y qué bueno que tocas ese punto porque se escucha mucho y luego vienen alumnos preguntándome eso, la cuestión del método. ¿Enseñan el método o no? Y entonces el método, pues es que el método, si tomamos tal cual, como la palabra lo dice, el método actoral viene de Stanislavski y ya de ahí se deriva, como lo mencioné, varios teóricos, y entonces no nos quedamos solo con eso, sino nos quedamos porque Stanislavski se desmiente en ciertos momentos, donde no se desmiente, pero donde dice, mira, esto que dije hace tiempo no es así, ahora me doy cuenta que es de otra forma. Entonces, para concluir este punto, es eso, que luego las personas quieren, de verdad, estás en una escena, porque me ha pasado con actores profesionales. Tenía una escena donde me daban una cachetada y hay técnica de artes marciales para golpear al otro y que no se lesione, y la chica me daba la cachetada así de veras para sentir más, y dices, no, o sea, el actor está ahí va para que te enojes de verdad conmigo. Pero mientras me daba la cachetada en escena, a mí una vez me noqueó, o sea, yo vi estrellitas. Okay. No voy a decir nombres porque no se trata de eso, pero yo terminé con el labio muy hinchado. Yo aparte hacía otros proyectos, otro personaje, y entonces pues hay que cuidarse en escena, y esas cosas pues no se hacen, o sea, entonces esa es falta de técnica. Okay. Entonces hay que cuidar al otro y pues no hay que ser tan del método cuando se refiere a eso, ¿no? Sí, o sea, creo que al final de cuentas lo que trato de decir es no justificar a lo mejor una falta de técnica por decir es que me entregué al personaje, cuando en realidad si existe una manera de llegar a un resultado que el público aprecie, que le dé el impulso a tu compañero, que se comparte, que estén creando, vaya, teatro juntos, y no necesariamente tiene que haber pues una violencia real, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Decir, es que quiero que sea más creíble, porque incluso hay cachetadas reales que no funcionan en la escena. Exacto, es que sí puede ser más creíble, porque ahí viene el juego de
repito, lo que está sintiendo el actor, lo que está viviendo. Y entonces, si él lo toma en serio, la cachetada, aunque no la sienta, es creíble. O sea, allá hay un juego, pero es una cuestión de técnica. O sea, sí es creíble, aunque los golpes no sean reales, pero ahí sí hay que cuidar, ahí por eso se tiene un director, porque no vamos a hacer todas estas falsedades de que hago que te pego y ya apenas te llegué ahí y tú haces, Sí, claro. tampoco, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de una pedagogía actoral y de técnica, eso es técnica. Justo me da mucha risa porque justo la siguiente pregunta que te voy a hacer es acerca de las personas que no quieren dedicarse profesionalmente al teatro, entonces no se asusten. Más bien, lo que yo te quiero preguntar es, para todas aquellas personas que dicen, oye, ¿sabes qué? A mí me llama la atención el teatro, me llama la atención la actuación, pero yo sé perfectamente, yo ya tengo mi carrera, yo no me quiero dedicar profesionalmente a esto. Eh, ¿Cuáles serían aquellas cuestiones por las que tú les dirías, qué les puede contribuir el teatro a su vida, a estas personas? Y sobre todo, o sea, si es compatible estudiar o no por hobby. Ok, mira, ahí sí yo te voy a comentar, yo soy una persona muy apasionada y comprometida con mi carrera como actriz, como directora y como profesora. Entonces, muchas veces las personas que vienen por hobbies a ver qué y no se comprometen tanto. Okay. Ese tipo de personas no me gustan, ¿sabes? Si vas a hacer algo, aunque sea a ver qué, que se metan de lleno. Claro. Entonces, eh, ahí sí es algo que yo, con el compromiso que tengo con la cuestión artística, con mi vida actoral, yo sí pido que la persona que va a entrar se comprometa. Ahora, hay personas que van a descubrir, que siempre han querido, tal vez tienen esta intriga, ¿qué se siente actuar? Porque yo estuve en ese tiempo, en ese momento yo estuve, ay, se me enchinó la piel, pero yo, la Evelyn de hace 15 años o más joven todavía, estuvo ahí diciendo, ¿qué se sentirá? Yo quiero, tal vez sí, tal vez no me guste. Claro. Y, y hay que experimentar y con eso no tengo nada en contra. Entonces, que te deja el teatro muchas herramientas de aprendizaje, de autoaprendizaje. Lo primero es que es liberar y es un poco de autoconocimiento. Hay que tomar en cuenta que el teatro no es una terapia, entonces si necesitan terapia, hay que tomar terapia, pero sí te ayuda a conocerte. Y entonces en el teatro aprendes herramientas como desinhibición, herramientas para relajarte. El teatro te deja mucho, o sea, hay cosas que nacen desde tu subjetividad que tal vez en la vida diaria no las puedes hacer porque estás creando. Un artista está creando, así como el pintor de pronto tiene una obra maestra o tienes al músico que tiene la melodía en la cabeza y está sacando. El actor también es un creador. Entonces, hay muchas herramientas que tal vez no utilizamos en la vida diaria con el cuerpo y en el teatro sí. Hay ejercicios de teatro donde sensibilizamos los oídos, los olores, los sonidos y nos sensibilizamos desde los pies, que a veces nos olvidamos que tenemos deditos de los pies y cómo moverlos hasta la cabeza. Entonces, el teatro ayuda mucho, pero yo sí pido en mi clase compromiso. Si eres una persona que vienes a ver qué y no piensas comprometerte, mejor no. Okay. Mejor no entres. Pero sí hay una cuestión de compromiso y de probar y sí, adelante. Oye, justo ahorita que dices, el teatro tiene mucho pues que aportarte, conocimiento de ti mismo, saber, desde reconocer a lo mejor partes de tu pie que en la vida diaria no le pones la atención y dices, ay, tengo un dedo chiquito en el pie. Yo creo que, por ejemplo, a mí en lo personal, mi respuesta favorita cuando me dicen, bueno, ¿qué les enseñan en una licenciatura? Yo me encanta contestar, a respirar. Porque todo. Es que es algo muy interesante, porque de verdad, se los juro que yo creo que una de las cosas más impactantes cuando decides estudiar actuación y teatro de un nivel profesional es darte cuenta que no sabemos respirar. Eso en las clases yo lo enfoco como voz y dicción, porque un actor tiene que saber hablar. Se le tiene que entender. Es horrible que sea un buen actor, imagínate,
y no se le escucha nada. O sea, está en el teatro y no escuchas al actor, no sabes qué pasó. Está en una película, no le entiendes nada. Entonces hay que pulir la técnica de voz y dicción, y dentro de esa técnica, yo lo pongo en mis clases porque es parte de una formación actoral, la respiración. Entonces empezamos desde ceros como niños. Hay que aprender a respirar, una respiración costodiafragmática. Normalmente tenemos una respiración errónea, que es la clavicular, donde respiramos y subimos el pecho. Entonces, hay que aprender primero a respirar para que pueda salir una voz adecuada, y ya de ahí aprendemos un poco de los resonadores, qué voz le vamos poniendo a los personajes, la dicción, que se te entienda. Entonces, es parte de la clase y es algo muy básico, se me estaba pasando, pero es cosa que vemos Es algo, sí, es y que el actor aprende. Sí, es que se escucha como un poquito absurdo y digo, lo repito, sobre todo para aquellos que a lo mejor nos están viendo y no tienen como decir, porque están hablando de respirar, como bien lo decía Evelyn, toda nuestra voz y todo lo que nosotros hablamos, pues para poder producir este sonido tú se necesita que entre aire, que es pues como sale la voz, ¿no? Y como bien lo mencionaba Evelyn, el ir a ver una obra de teatro y no poder escuchar lo que está diciendo el actor, tengan o no micrófonos, porque pues puede ser que sea un teatro muy grande, que no haya buena acústica, pero aún así el entrenamiento básico parte de ahí, es algo de lo que tú mencionabas, es algo de las tablas, ¿no? Es necesario. Por más talento nato que tengas, por más buenas expresiones que tú tengas, si te falta eso, el público no, pues no te va a apreciar, ¿no? Y pues si no te escucha nadie. Digo, otra cosa es que sea la intención, ¿no? Que en esa parte tu voz se tenga que escuchar como borrosa, No, pero eso pero ya tú lo haces. En todo lo demás, evidentemente sí se te tiene así que es. escuchar. Sí, la voz es básico. O sea, el actor, el entrenamiento del actor es psicofísico, también de la voz, y también el actor va estimulando sus sentimientos, porque hay que tomar en cuenta que cuando estamos actuando, el objetivo no es decir, ay, aquí voy a llorar y aquí me voy a reír y aquí me voy a enojar. No, eso es un estímulo que surge si tú estás viviendo y estás aquí en el aquí y el ahora, comprometido con tu personaje, y en toda la construcción. Pero el tener los sentimientos a flote y la sensibilización es algo que trabaja el actor. Es un trabajo bastante complejo, que es la voz, la mente, el cuerpo, porque también trabajamos mucho la cuestión corporal, la respiración y todo lo que conlleva un trabajo de las emociones. Y justo agregando un poquito lo que compartes, en la construcción, ¿no? Porque bien dices, no es aquí me enojo, aquí voy a llorar, sino lo interesante es como qué pasa en todo ese transcurso para que llegues y la construcción de qué es lo que al final de cuentas el público ve, para volvemos a lo mismo de que te creas, ¿no? Que el podérsela decir, ah, sí, sí llegó esa tristeza, sí llegó Mira, esa molestia. hay un maestro que me dijo, la palabra es la explosión última del cuerpo cuando éste ya no puede más. Entonces, mucha gente se cree que el actor solamente es que se memorice un texto y lo diga. Y si tiene que llorar, hace que llora, o si le salen lágrimas, bien. Si se tiene que enojar, hace que se enoja. No, le están pasando muchas cosas en el cuerpo, está viviendo el personaje, está, no sé, imagínate que recuerda la muerte de su mamá, y entonces tiene todos los recuerdos aquí. Todo eso se tiene que construir, se tiene que trabajar, y es todo el fondo que tiene dentro, porque si te fijas, en la vida diaria, las personas normalmente no decimos cómo nos sentimos, no estamos escupiendo todo lo que estamos pensando, sino que decimos otras cosas, pensamos otras. Más o menos es una construcción actoral, es algo así mi técnica, lo que yo estoy haciendo, el método de la conducta conflictiva. En eso se basa todos los preconflictos, todos los conflictos del personaje, y todo eso está de fondo, y entonces no ves un actor vacío en escena, ves a un actor que tiene profundidad y que te está transmitiendo algo. Entonces, yo creo que mi labor como artista desde que comencé es tener un compromiso con el arte, con lo que estás haciendo, que no sea al ahí se va, que realmente haya una profundidad en lo que se hace, y creo que es lo que yo pretendo
hacer con mis alumnos, independientemente si ellos lo toman por hobby, la actuación, o lo toman como una carrera profesional. Ok, bueno, entonces en resumen de esa última pregunta, podríamos decir que en realidad, pues, tú sí crees fielmente que el teatro tiene mucho que aportar a las personas como personas, se quieran dedicar o no profesionalmente a esto, siempre y cuando se lo tomen con la seriedad que corresponde. Así es, el teatro, el cine, que también hay una preparación donde yo en mis cursos pongo, es la técnica de la actuación que te sirve para cine y para teatro, por eso regreso al cine un poquito, porque la técnica de la actuación, ojo, la técnica es la misma, la técnica para formar un actor es la misma en cine y en teatro. ¿Qué se hace? Que hay una adecuación a la técnica, por ejemplo, en teatro, si yo tengo a un público y lo tengo a una persona hasta la fila 100, hay que proyectar la voz, ahí viene todo el trabajo de la voz, la energía tiene que ser un poco más amplia, todo en base a una construcción orgánica, realista, y si estás en cine, aplicas la técnica de la actuación que ya aprendiste, pero el enfoque, la graduación de la energía es más íntima. Entonces en el cine, por ejemplo, todo es más contenido. La construcción es la misma, pero si te fijas, hacen los close-ups y a Exacto. veces tú ves lo que le está pasando al personaje con la pura mirada. Y al personaje le están pasando mil cosas, ¿no? Y entonces es eso, una adecuación a la técnica y me parece importante aclararlo porque a mí me ha tocado escuchar mucho en mi trayectoria que llevo como actriz donde dicen, si eres actor de teatro no puedes actuar en cine, si eres actor de cine no puedes actuar en teatro. Claro que no. O sea, tienes una Meryl Streep, que es buenísima actriz, que ha hecho teatro y ha hecho cine y lo ha hecho bien en ambas. Entonces, tiene una buena técnica que hace una adecuación. ¿Qué te va a dar la adecuación de la técnica? Las tablas. O sea, una vez, si quieres dedicarte a esto, pues si vas a ser actor de teatro, si te vas a enfocar al teatro, pues haz mucho teatro para que tú también te des cuenta qué tanto necesitas proyectar. Si vas a hacer cine, hacer mucho cine para ver qué tanto necesitas contener, ¿no? Pero es parte de lo que se da en mi clase. Ok, sí, de esto último que compartes, esta es mi opinión personal. Yo pienso que sí se les nota un poco más a los actores que empezaron en cine y que se dedicaron más a hacer el cine, o por lo menos es lo que yo he visto y he escuchado, cómo les cuesta un poquito, porque es subir, ¿no? O sea, decíamos, obviamente no necesitas el mismo nivel de voz cuando estás acostumbrado a que la cámara esté aquí y te haga tus close-up, que cuando ya te pasan un teatro y tienes que hablar hasta la filia 100, como tú decías. En cambio, cuando el actor viene como de una técnica o ya tiene más experiencia en el teatro, es bajarle. Entonces siempre ha sido como un poquito más sencillo el bajar que subirle, porque pues, subirle requiere en muchas ocasiones exigirte algo que a lo mejor nunca habías atravesado, una línea, ¿no? Sobre todo eso, que te exige algo que no has hecho. Ajá. Porque un actor bien formado tuvo que haber hecho teatro. O sea, un actor se forma en el teatro. O sea, tal vez habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, pero esa es una realidad. Entonces ahí es cuando tú ves qué tan metido está en el personaje, porque quieras o no, en el cine hay cortes. Y el cine, el lenguaje cinematográfico ya no es solamente el actor y ver su técnica y ver todo lo que está plasmando en el personaje y verlo en vivo, porque el lenguaje cinematográfico tiene que ver con una narrativa también, con una visión del director de cámara, donde si ya te ponen una música, si te ponen cierta, hay veces que con una toma, con que estés así, con la cabeza abajo, una música triste, imagínate que Y la retomando, iluminación. algo muy triste te pasó, una iluminación, ya con eso la gente, tienes al público llorando en una Claro. toma. Al teatro tú haces eso y es no, y estás vacío por dentro y estás sobreactuando. Entonces, sí hay que tomar en cuenta, un actor bien formado tuvo que haber hecho teatro. Es más difícil, por eso, si una persona ha hecho solamente cine, no quiere decir que sea imposible, sí se puede, pero si una persona que solo ha hecho cine, sí le va a costar más trabajo hacer teatro. Ahora, pasa lo contrario y por eso es que te decía, se dice mucho aquí a veces en Jalisco,
Un actor, los directores de cine, un actor de teatro no te puede hacer cine. ¿Qué pasa? Porque el actor de teatro ya está acostumbrado a trabajar con esa energía. Le cuesta bajarle. Y entonces lo ves en cámara y se ve exagerado. Okay. O sea, lo ves sobreactuado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Saber graduar la energía. Todo íntimo. Pero siempre y cuando tengas una técnica bien, lo vas a poder hacer. ¿Qué te va a ayudar? Vas a una puesta en escena, tienes que tener un director que sea buen director. Vas a grabar una película, un comercial, no sé, una serie de televisión, y tienes que tener un buen director detrás, un buen director de actores y un buen director de cámara también. ¿Por qué? Porque ellos te van a decir qué tanto le puedes graduar. Pero es eso, la técnica va a ser la misma siempre. Ok, muy bien. Pues ya casi estamos llegando aquí para finalizar. Yo quisiera que nos compartas qué días son tu taller, bueno, ¿dónde estamos ubicados? Si quieres yo lo digo. Ok, bueno. Bueno, que toda la información importante para los que nos están viendo y les interesa y quieren venir a tomar el taller contigo, ¿qué se necesita? ¿Desde qué edades? ¿Cómo, cuándo y dónde? Ok, ¿qué se necesita? Muchas ganas de aprender, muchas ganas de trabajar, sobre todo, de comprometerse, de tener esta espinita de qué será la actuación o de querer ser actores. Eso es lo principal. Las clases son los viernes de 4 de la tarde a 7:30, aún todavía pueden inscribirse. Yo hago una presentación al final del curso, ahorita son 2 meses que tenemos de curso, la presentación sería en junio, y es una presentación donde ustedes muestran los trabajos ante un público, lo que se hizo en clases. Van a ser pequeñas escenas para que tengan la práctica de trabajar con un texto y una actuación de personaje, independientemente del entrenamiento actoral. Y también doy clases los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, solo que ahorita este grupo es más avanzado y estamos en un montaje. Entonces, ya que termine ese montaje, tal vez pueda abrirse otro grupo, pero por lo pronto el que está abierto son los días viernes. La mensualidad sale 1,200 pesos mexicanos. ¿Desde qué edades? ¿Desde qué edades? A partir de 16 años y no hay límite de edad. De verdad, tengo personas que han iniciado a ser actores ya adultos, porque luego está esto donde dicen, es que ya tengo un ejemplo, 50 años, 60 años, tal vez ya no sea para mí. No, adelante, si tienen las ganas pueden llegar, y tengo actores que les han salido ya chambas de películas. ¿Sí? Y que empezaron grandes. Y es un perfil muy bueno, la verdad, porque no sé hay cómo pocos. Lo veas tú. Exacto, aquí en Guadalajara la realidad es que sí hay castings, los hay, y para esa edad, tanto hombre como mujer, hay pocos perfiles, entonces sí son muy cotizados. Entonces, sí, que alguien empiece a entrenarse a esa edad y vaya, que desarrolle la técnica, entonces tiene ahí todo por dónde explorar y posibilidades. Sí. Y pues les recordamos que el embarcadero se encuentra en Colonia Artesanos, muy cerca del refugio. Es calle Hospital 806. Entonces recuerden, los viernes de 4 de la tarde a 7:30. Ok, pues muchas gracias por estar aquí platicando pues un poquito de todo. No sé si quieres agregar algo más. Anímense, si tienen la espinita de ser actores o de ver qué se siente actuar, anímense. Todos somos diamantes. Pues muchas gracias por vernos, escucharnos, y nada más nos estaban escuchando, pero pues muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima entrevista.